vamos a empezar la grabación. Ah, listo, ya Daniel empezó a grabar. Muchas gracias, Dani. Entonces, estamos, bueno, en un espacio muy, muy interesante de formación, una masterclass enfocada en la formulación del proyecto. Para esta clase nos acompaña el día de hoy la docente Ruth Muñoz. Ella es psicóloga especialista en gerencia de proyectos, magíster en psicología comunitaria. Nos va a estar acompañando en el programa especializado en liderazgo y gestión comunitaria desde la clase de formulación de proyectos sociales. Entonces, algo muy, muy interesante que la docente mencionó en el video que pues muchos tuvimos la oportunidad de ver, es esas condiciones que son necesarias al momento de desarrollar un proyecto social. No es solamente, digamos, pensar en una idea o el problema y bueno, creemos que puede solucionarse de esta forma. No, tiene una cantidad de factores que es necesario tener en cuenta desde el contexto, la articulación con las políticas públicas, políticas sociales, son muchas, muchas cosas que hay que tener en cuenta al momento de formular precisamente un proyecto social. Pero entonces ella nos hace una pregunta y a mí personalmente pues llamó muchísimo la atención y sé que de todos los que nos están viendo, y es ¿por qué necesitamos crear proyectos sociales sostenibles y sustentables? ¿Listo? Es una pregunta muy interesante que precisamente vamos a resolver o intentar resolver esta tarde con la compañía de la docente Ruth. Entonces voy a darle el paso que ya pues ella dé sus saludos y pueda proceder con la masterclass. La masterclass. Bienvenida, estimada docente. Bueno, muy buenas noches. Bueno, sí, ya son noches, ya cuentan. Bueno, me alegra mucho saludar. No se escucha. Ah, ya sí. ¿Me Listo, ahora sí. escuchan? Sí, si no me llegan a escuchar en el chat, Listo, listo. No creo que era acá que no lo era, pero ya, listo. Ahora sí. listo. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Si alguien después nos ve también, bienvenidos también. Antes de iniciar, quiero hacerles una pregunta, pero la voy a compartir aquí en la pantallita. Denme un segundito. Mientras la comparto, se las voy leyendo. Si ustedes tuvieran 200 millones de pesos, ¿en qué los gastarían? Pregunto. El que quiera participar, el que la casa, carro, beca, ¿qué quieren hacer con esos 200 millones de pesos? Ya voy. Sí. ¿Me confirman? Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Si tuvieras entonces 200 millones de pesos, ¿en qué gastarías esos 200 millones de pesos? Ese silencio me dice que estamos pensando en qué comprar. Sí, profe. ¿Qué comprarías? ¿Qué comprarías tú? Eh, no sé. No, yo creo que yo la invertiría en algo. ¿En qué lo invertirías? No, pues no sé puntualmente en qué, pero probablemente, no sé, en la bolsa o sí, como en algo que me dé rentabilidad, que pueda reinvertir, ya sea en algún proyecto, digamos, o social, o en algún proyecto educativo mío, o sí, bueno, qué sé yo, algo así. Listo. Muy bien. Lizeth, ¿en qué los invertirías? Pues yo principalmente pensaría también en invertirlo a un proyecto, de pronto una fundación o en la creación de una fundación, un proyecto que yo tenga. Ok, listo. Muy bien. Muchas gracias por sus aportes. Entonces, medir el corazón social o esa vena social o justamente pensar en por qué vamos a crear proyectos sociales es básicamente lo que acabamos de hacer. Así de sencillo. Pensar en qué vamos a hacer con un rubro determinado. 200, 10, 20. Esa monedita de 50 que sobra del mercado, ¿qué hacemos con esa monedita de 50? ¿A dónde la enviamos? ¿A dónde la guardamos? Es una pregunta que no nos hacemos porque incluso en muchas ocasiones las perdemos. Ya, es una de 50. Bueno, eso no cuenta tanto. Pero uno escucha a los abuelos
O a los papás, no, de 50 en 50 vamos llenando. ¿Será que sí? Ahí les dejo esa pregunta. Y también quiero compartirles, denme un segundo, les voy a compartir en el chat un enlace de una pregunta que quiero hacerles. Y por favor, mientras les comparto, se las voy haciendo. ¿Qué es un proyecto para ustedes? Con una sola palabra. Esta idea se la aprendí a Daniela una vez en un espacio que nos compartió un enlace. Ahí ya está en el chat. Les invito a todos los que están acá que vayan al chat y con una palabra describan qué es para ustedes un proyecto. Con una palabra, solo se vale uno. Y yo voy a mirar las palabras que nos van a estar compartiendo. Sí, no soy tan dura, pero espero ustedes me ayuden a aprender a usarla. Es una herramienta muy útil. Bien, aquí ya, muy bien. Bueno, voy a compartir entonces. Listo. Creo que ya están viendo. Sí. Bueno, hay dos personas. ¿Y las demás personas? Muy bien. Es una idea futuro. Bueno, estas son 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vale. También vale. Vale. ¿Quién más? Esperemos un minutico. Uy, súper. Llegaron más. Proyección, planeación. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a mirar. Eso ya va llegando más. Dinero. Uy. Anhelo. Actividades. Futura acción. Algo que deseamos hacer. Es una idea futuro. Muy bien. Ustedes van viendo en la pantalla las respuestas que todos estamos dándole a qué es un proyecto. Y de hecho, las respuestas que ustedes están observando no se alejan de la realidad, porque todo lo que nosotros consideramos en nuestra vida, de hecho, algo tan sencillo como tomar un bus, e ir hacia algún lado, genera que mi mente encuadre un proyecto. Es decir, aquí voy a sacar un poquito los psicólogos y me perdonan ahí, porque ¿cómo funciona? Si yo no tengo un sueño, una meta, justamente pues puedo vivir el desarrollo de mi vida normalmente, no pasó nada. Pero si yo deseo algo, yo le digo a mis estudiantes algo que se llama primer plano. Y en ese primer plano yo tengo todo en mi mente. Entonces, voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo tengo que pagar hoy, voy a mostrarles un recibo. Este recibo que tengo acá, no sé si lo alcanzan a ver porque está la presentación. Pero si yo tengo que pagar un recibo público y es urgente porque me lo van a cortar mañana, seguramente entonces es lo primero que yo pienso a levantarme, ¿cierto? Y cuando yo les preguntaba hace un ratico, ¿qué haríamos con 200 millones de pesos? Me encanta la respuesta que da Erika. No, yo pensaría en invertir. Lisek dice que en un proyecto, pero al inicio hubo un silencio, porque siempre yo voy a analizar en qué voy a invertir ese dinero. Entonces yo creo que antes de pensaríamos en una casa, carro, y si tengo que especializarme o generar algún proceso de aprendizaje, seguramente lo voy a desarrollar a través de eso o de ese dinero. Entonces vuelvo al ejemplo del recibo. Entonces yo sé que yo lo tengo que pagar mañana y es urgente porque me van a venir a cortar el agua. ¿Qué hago yo si no tengo el dinero? Seguramente voy a buscar las herramientas, voy a hacer algo porque tengo que pagar ese recibo. Ese es un proyecto. Lo que pasa es que no es tan estructurado porque hace parte de la vida cotidiana. Y si ustedes ven las frases y palabritas que están escritas en su pantalla, van a encontrar algo como idea, anhelo, un camino y de hecho está la palabra dinero. Y les voy a contar, antes de continuar, una experiencia muy personal. Ya Daniela cuando me presentó, les contaba
que yo soy psicóloga social y de hecho yo entré a estudiar psicología y como en el quinto semestre fue que me identifiqué con la rama. Tenía como muchas ideas, de psicología tiene muchas ramas. Y cuando empecé a asistir al trabajo de campo con algunos colegios y con algunos espacios sociales, la verdad quedé flechada con esos espacios. Pero yo me gradué pensando en que me podía comer el mundo socialmente. Y me voy a explicar porque suena muy extraño, perdónenme que suena así. Y es porque, ahora sí, voy a explicarlo. Tenía alguna discusión con un contador y un administrador. No, tú no puedes hacer un proyecto solo socialmente, las personas tienen que pagar arriendo, tienen que vivir, y esa era el sustento que me daban. Y yo decía, no, pero es que en lo social, y luego de pronto tuve como alguna experiencia en la que se necesitaba mucho rubro para poder apoyar a una comunidad, y yo dije, "Ah, no me alcanzó el corazón. ¿Qué pasó?". No, por eso estoy contándoles una experiencia, porque a partir de ahí yo dije, no, venga, esto no alcanza solo para hacer proyectos sociales. ¿Qué más se necesita? Sí, muy bien el conocimiento, muy bien conocer la comunidad, y de hecho de eso vamos a hablar ahorita, porque les voy a leer un texto que encontré en un libro que se llama Formulación de Proyectos, hecho por Rafael Méndez. Y se los quiero leer porque mientras estaba como investigando, mmm, me llegó al corazón este recuerdo y yo dije, es cierto, muchos tenemos la visión de impactar comunidades porque de hecho el proceso social, cierto, viene mucho de lo vocacional. ¿Y qué es lo vocacional? Usted me va a preguntar, ¿cómo así? Viene no solo de su profesión, usted puede ser arquitecto, pero tiene una vocación, perdón, social totalmente. Es algo que también debe tener el investigador, el formulador en proyectos, el líder, el gestor social, desde su corazón, porque yo puedo tener una idea, por ejemplo, yo estaba escuchando que Daniela y Erika hace rato no se veían. Entonces yo voy a crear una aplicación en este momento para facilitar que Daniela y Erika se vean, ¿cierto? Pero resulta que yo me la voy a inventar y yo no sé nada de programación, de verdad no sé nada, y soy malísima con los números. Entonces yo digo, esas no son mis capacidades. Y ese es uno de los puntos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de entrar en una comunidad y conocer esa comunidad. Bien cierto es que no se puede conocer al 100%, porque a menos de que se viva en el lugar, pues uno hace parte también de la comunidad a intervenir. Pero bueno, ese es otro proceso. Luego vamos a dejar ese puntico ahí y quiero toda su atención en lo que les voy a leer. Yo sé que yo hablo mucho, pero no se me vayan a distraer. Póngame mucha atención en este texto. Cuando se habla de proyectos sociales, se suele pensar en proyectos dirigidos a comunidades más desprotegidas de una sociedad, que son avalados por el Estado y con el objetivo fundamental de mejorar las condiciones de vida de una población. Entonces, ahí ya sabemos que la idea es mejorar las condiciones de vida de una población. Ahí ya sabemos que ese es parte del enfoque de los proyectos sociales. ¿Por qué? Porque causan un impacto social. Listo. Primer punto ahí cerrado. Hay algunos ejemplos que podemos citar. Crear una escuela, construir un puente, fortalecer una planta de producción de panela, ampliar un centro de rehabilitación de drogadictos, administrar una infraestructura de refrigeración y comercializar productos, crear un instituto de investigación en ciencia y tecnología. Creo que hasta ahí podemos hablar de proyectos sociales, pero también podemos hablar de otros proyectos que son de iniciativa privada, ¿cierto? Pero como estamos hablando de los de carácter social, las diferencias están basadas, bueno, están relacionadas con respecto a las fuentes de financiación. Y yo les contaba mi ejemplo. Cuando ya yo me vi allá, ay, ahora con qué plata voy a dar los kits. Yo dije, no, aquí ya quedé como un 8.
y es algo que con un corazón social uno no puede sostener y es una realidad y yo no lo puedo sacar y es algo que se debe tener en cuenta en la planeación. Yo le escuché muchísimo al profesor Fabio, no sé si lo conozcan. Él decía, lo único que seguro que tiene el ser humano es el cambio. Yo la pasé derecho y no la escuché. Luego cuando vine a analizar un poco la frase, me di cuenta que era cierto. No sé si donde ustedes estaban, perdón, llovió. No sé. Eso es el cambio. Si se va la luz en este momento y se apagan los equipos de todos, ¿qué hacemos? Es un cambio. Bueno, para la comunidad, la entrada de la persona que va a desarrollar, a llevar ese proyecto, también es un cambio. Entonces somos extraños. En tierras extrañas podemos considerar que necesitamos conocer el contexto de la comunidad, los líderes sociales. Justamente son los líderes sociales los que le indican pues al investigador o a la persona que va a hacer pues el contacto con la comunidad. Sí, tal persona hace en tal casa esto, hay tantos niños, hay tantas personas, es un aproximado. Pero para todo esto, entonces debemos nuevamente hablar de qué significa un proyecto. Perdóname que ahí me fui bastante lejos, porque ya se dieron cuenta que me hago hasta hablar. Pero vean, ya supimos en qué gastamos esos 200 millones. Ahora vamos a hablar de un proyecto. Me van a tener ahí el puntico del que les estaba hablando, que es como un preludio de todo lo que vamos a continuar, pues conversando. Cuando se me pase el tiempo, por favor, me confirmen. Entonces, un proyecto es un esfuerzo para lograr un objetivo específico por medio de un conjunto de tareas interrelacionadas y de la utilización eficiente de los recursos. Básicamente lo que todos ustedes pusieron en el enlace que les compartía, y como veíamos, hablaba de actividades, de dinero, meta, anhelos, y es una realidad entonces. Y bueno, ¿dónde nacen los proyectos? Porque para hablar del crear, nos toca primero analizar de dónde nacen. Y yo tengo acá unas preguntas que quiero que cada uno nos las hagamos, pero más que responder, es para entender ese nacimiento del proyecto. Porque si no hay una necesidad, quizás la idea que usted tenga del proyecto, ¿cierto? Quede ahí como volando. Y vuelvo otra vez al ejercicio del recibo, no sé si se acuerdan, que lo dejé ahí también volando. Vuelvo y lo retomo. Yo tengo una necesidad y mi necesidad en este momento es pagar un recibo. Y yo voy a analizar esa necesidad, voy a buscar de todas las maneras posibles que ese recibo sea pago, ¿cierto? Listo. Después de que ese recibo sea pago, yo me voy a sentir tranquilo. ¿Cuál es mi necesidad en este momento? El recibo. Pero llevémoslo por favor a lo social. ¿Cuál es la necesidad de los lugares en los que ustedes están? Donde ustedes viven. ¿Será que hemos identificado algunas situaciones que de pronto nosotros no tenemos todos los recursos para impactar, llegar allá, pero sí podemos generar un proyecto, unas alianzas que nos permitan entonces conocer la necesidad de la comunidad? Bueno, entonces, el primer espacio, y creo que es uno de los más necesarios, es el contacto con la comunidad, y de ese era del que les estaba hablando hace un momento. La comunidad indudablemente es muy diferente, así sea el mismo barrio y estén los dos juntos. Bueno, a menos de que sea un acueducto lo que necesiten, bueno, ahí creo que es un punto diferente. Pero las personas que componen esa comunidad, que son sujetos de esa comunidad, hacen que esa comunidad sea diferente. Seguramente si yo les pregunto en este momento, para ustedes, ¿qué es la paz? Pues todos me van a dar un concepto diferente, así como
hoy analizábamos hace unos momentos qué es para cada uno de ustedes el proyecto. Así, y en ese mismo sentido, es que la persona que hace parte de esa comunidad piensa diferente y esa comunidad genera entonces, ¿qué? Apegos, apreciación, objetivos que los hacen ser comunidad, ¿cierto? Y esa comunidad, entonces, es la población objetivo. Ahí ya estamos respondiendo a la segunda pregunta que ustedes ven en la pantalla, ¿cierto? Primero vamos a identificar la necesidad. Bueno, y aquí quiero hacer un alto de pronto, porque como usted, investigador o ente, pues, que va a entrar a esa comunidad y va a identificar las necesidades, pues usted también necesita escuchar la parte de la comunidad para mediar, ¿cierto? Y aquí entra la mediación cultural, que es una estrategia muy interesante en las intervenciones sociales, porque la mediación me permite a mí conocer los dos lados, el lado que yo puedo observar, ¿cierto? Y ustedes saben que hay muchas herramientas, entre ellas la observación participante y demás, que nos permiten, ¿cierto?, identificar qué necesidad y qué es lo que esa comunidad realmente debe desarrollar, ¿cierto? Una comunidad le puede decir a usted, no, yo necesito dinero, pero si la comunidad necesita un acueducto, ¿cuál sería la necesidad objetivo, pues, de esa comunidad? Luego, pues, de identificar la población que se va a beneficiar con ese proyecto, viene ya lo que les estaba diciendo, las potencialidades y el interés, pues, que hay de esas comunidades. Ahora bien, por favor, les invito a mirar su pantalla. ¿Dónde nacen entonces los proyectos? De pronto alguien que quiera compartirnos desde su concepto personal, ¿dónde nacen los proyectos? Desde una necesidad. Muy bien, Duván. Excelente. ¿Quién más de pronto tiene otra apreciación? De un deseo o una meta por alcanzar. Muy bien, Lisette. Excelente. Entonces, cuando ya conocemos de dónde nacen los proyectos, sabemos por qué necesitamos crearlos. Ya lo siguiente que se va a identificar son las acciones, y como veíamos en el primer espacio, hay actividades y tareas que se desarrollan con base en las acciones que vamos a definir, ¿cierto? Y que vamos a llevar a cabo dentro de esa comunidad. Ustedes ven en la pregunta, ¿quién las va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Cuándo y dónde? Y bueno, el dónde creo que está relacionado si son directamente en la comunidad o deben haber pues algunos entornos, ¿cierto? Fuera pues. Y hay alguna consideración y de pronto quien tenga mucho más conocimiento nos puede ahí como aportar también, y es el gasto y la inversión. Creo que fue Erika que nos hablaba de invertir, ¿cierto? Ya de una vez dijo, voy a invertir. Pero si ese proyecto es considerado como un gasto, no va a tener el mismo resultado que considerarlo como una inversión. Y aquí voy a contrariar un poco, digamos que el uso de estas dos palabras. Porque cuando yo considero algo, y cuando digo voy a contrariar, doy la explicación, me refiero más a la estructura mental y al concepto que tenemos de estas dos palabras. Cuando yo hablo de gasto, entonces me estoy refiriendo a algo que yo estoy perdiendo, ¿cierto? Que me produce menos, ¿cierto? Que está ¿dónde? En las pérdidas. Pero si yo hablo de una inversión, lo veo como una ¿qué? Como una ganancia, ¿cierto? O sea, es la forma estructural de nuestra mente y por supuesto de la mente de la comunidad. O sea, es el pensamiento de la comunidad y también se identificar qué tanta disposición y o participación de esa comunidad pues se va a tener, se va a ver y por digamos que a partir de identificar eso, también pues empezamos a analizar los recursos con los que se cuentan en el proyecto. Si usted necesita realmente unos recursos
económicos y un sponsor y una persona o una entidad que desarrolle el proyecto o una licitación o qué necesita usted, porque dice, no, sí, ya tenemos los recursos económicos y ahora qué viene, no tenemos las personas, ¿cómo vamos a hacer? Nos toca qué, buscar un equipo interdisciplinario o nos toca buscar un ingeniero para que construya el acueducto o qué necesitamos para que ese proyecto se desarrolle. Ah, no, también necesitamos un computador. Entonces entra en un recurso que, un recurso físico, ¿cierto? El análisis de todo esto nos va a permitir entonces formar ya la idea principal del proyecto con mucho más piso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo los podemos obtener? Creo que es otra pregunta que le va dando fuerza y soporte a tener pues esos grupos de interés. Y recordemos que en los grupos de interés no solo se encuentra la comunidad, sino todas las personas y la población que hace parte, pues, y que va a permitir que ese proyecto se desarrolle. Y viene la siguiente pregunta, no sé si les están leyendo en ese orden, pero se llama administrar. Y ese administrar también se habla en los proyectos algo como, creo que es la ruta crítica, si no estoy mal, donde esa ruta crítica nos va a indicar el tiempo, el momento, cuántos días menos o más en los que se va a desarrollar. Y bien hemos escuchado que algunos proyectos debieron entregarse hace tanto tiempo. Y ese tanto tiempo es donde se mide, ¿cierto?, la buena administración también de los recursos. Pero es importante conocer la diferencia entre un proyecto, un programa y un plan, ¿cierto? Porque justamente sabemos que muchos de los proyectos sociales están direccionados a los planes de desarrollo del país, de las gobernaciones, de las alcaldías, ¿cierto que sí? Y nosotros también, con base en esa dirección, entonces estamos desarrollando los programas y por ende los proyectos. En ese orden, desde ahí ustedes la van a ver, digamos que de menor a mayor, pero realmente la rueda más grande es el plan. Y ustedes y yo sabemos que pues el plan hace referencia a esas decisiones de carácter general que le dan desde las políticas públicas que Daniela de hecho mencionaba, ¿cierto? Al inicio, esas políticas públicas que le dan sentido a lo que hacemos. Si yo hoy voy a desarrollar un proyecto para crear una escuela en tal lugar, entonces, ¿qué política pública o qué plan de desarrollo o de dónde es de yo, ¿cierto? Ah, no, la constitución política dice que el derecho es recibir qué? Educación. Ah, listo, ya hay una forma de sustentar, ¿cierto? Bueno, ¿y qué sigue? El programa. Entonces es como ese conjunto organizado, coherente, integrado de esas actividades y servicios que tienen un fin en un tiempo para alcanzar los objetivos del plan. Entonces, ¿qué es el proyecto? Ya vimos la definición, ¿no? Pero ahora le vamos dando cuerpo, que el proyecto hace parte de algo más y ese algo más es donde está la razón de por qué crear proyectos sociales. Las últimas preguntas, ¿cómo se van a evaluar los avances del proyecto? Ay, perdón. ¿Y cuáles indicadores de gestión se utilizarán para el proyecto? Estas dos últimas preguntas que analizamos o que vemos ahí, podemos verlas desde el enfoque y desde creo que es la última fase, que ya la vamos a ver más adelante, sobre el proyecto. Es decir, nosotros tenemos que medirlo antes de, porque esperamos que tenga un alcance. O sea que si hablamos de que hay un impacto social, podemos hablar de que lo podemos evaluar, ¿cierto? Y que se va a hacer con base en unos indicadores. Ahora, para hablar de todo esto, ustedes ven y hemos visto también muchos otros gráficos sobre el Homo sapiens, su desarrollo y cómo a partir de cada generación él va generando un cambio. Y yo les hablaba y les dejé la idea suelta hace un momento sobre el cambio.
y justamente era con el fin de que la tuviéramos ahí, porque hemos relacionado el cambio con el progreso y no siempre el cambio es progreso. Así como el crecimiento no siempre indica un desarrollo. Y quiero hacer un énfasis acá porque yo les mencioné los derechos y justamente velar por las necesidades de las comunidades es velar por sus derechos. O sea que estamos hablando de desarrollo humano, de derechos humanos, y estamos hablando de algo más grande. Entonces acá yo también puedo hablar de los objetivos del milenio y de muchos otros planes que se han desarrollado a nivel internacional, mundial, para que las pequeñas organizaciones, en este caso alcaldías y gobernaciones, puedan velar por sus comunidades. Y miren, ustedes ven una expresión ahí que está en la pantalla. El hombre pasó de ser un simple espectador a ser un qué? Protagonista de su quehacer social. ¿Y qué pasó? O sea, él se vio en la necesidad. Otra vez aparece la palabra necesidad. O sea que yo debo considerar la necesidad de que de la comunidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para solucionar el conflicto, la necesidad no se soluciona sola. Necesitamos, y otra vez suena muy redundante, perdónenme por eso, pero funciona así. Así como ustedes y yo no pensamos incluso en por qué estamos respirando. Yo les pregunto a mis estudiantes, ¿por qué necesitamos respirar? Y todos me dicen, no, porque es algo físico. Y si hoy nos faltara el aire, pues seguramente le hallaríamos el valor al respirar, ¿cierto? Y ustedes saben todo lo que está pasando y cuando nos vemos en ciertas situaciones es que entendemos que necesitamos mejorar esa calidad de vida. O sea que en ese proceso de crear un plan es necesario que la comunidad también esté aprensiva y abierta a conocer ese plan, a quererlo desarrollar. Miren, el desarrollo económico, si ustedes revisan la historia, vamos a darnos cuenta que trajo miseria, pobreza y exclusión. Y voy a hacer una aclaración con esto que acabo de decir, porque se centraron por mucho tiempo en solo el desarrollo económico. Y el desarrollo social, familiar, educativo quedó en un lado. Entonces, de un tiempo para acá, los proyectos sociales han sido considerados muy importantes y necesitamos nosotros considerarlos también importantes para desarrollarlos. Entonces, la persona que tiene su idea, ve la necesidad, conoce la comunidad, el matiz de la comunidad. Recuerden, no todas las comunidades son iguales, ni van a pensar igual. Y ese conocer, ¿cierto? Me va a permitir a mí, entonces bajo esta estructura, bueno, se venía manejando el ciclo PHBA, pero este ciclo ha venido mejorando y cambiando, ¿cierto? Básicamente, pues este ciclo que ustedes ven ahí en la pantalla, pero él ha ido mejorando. Y se los dejo para que muy juiciosamente nos acompañen en el programa también y puedan conocer mucho más. Y aquí vamos a solucionar entonces con todo esto que ya les compartí. En lo primero, aunque yo les confieso, sí se necesita una planeación y ojalá una dedicada planeación que nos permita conocer la realidad social, por ende, la necesidad. Ese proyecto debe ser considerado una inversión y no un gasto, para que realmente podamos hablar de un impacto social. Entonces, ¿cómo crear proyectos sociales sostenibles? El cómo, creo que aquí hay una dirección de pronto muy general, ¿cierto? Habría que estructurarla y por supuesto mucho más. Y como les digo, la idea es que ustedes puedan interesarse en conocer muchísimo más a fondo cómo, por qué, las diferentes metodologías que se usan. Por ejemplo, para las licitaciones se usa muchísimo el MGA, ¿cierto? Ustedes van a conocer también el marco lógico, el método científico, que es el que muchos conocemos, y todo eso es teórico, ¿cierto? Pero yo no puedo llevarle la teoría a la comunidad, porque no todas las personas de la comunidad van a conocer esa teoría. Habrán personas, por supuesto, que amarán conocerla y otras
a las que con muchísimo más, digamos que suavidad, podemos nosotros acercarnos y conocer esas realidades. Y hay algo que quiero añadir acá. Conocer si esas comunidades están dispuestas también a cambiar su situación. Yo hice un énfasis al inicio y les hablaba del ejemplo del recibo. Yo sé que necesito, porque es que, otra vez esa palabra, necesidad. Cuando hay una necesidad, la comunidad la identifica, la conoce y por supuesto está dispuesto a mejorarla, cambiarla y avanzar. Digamos que la articulación de todo el proyecto se da. Entonces es muy importante que para ese cómo crear proyectos sociales, todos los grupos de interés, todas las personas que hacen parte de, tengan el mismo objetivo, que todos caminen igual y que ese impacto social, que básicamente es el mejoramiento de la calidad de vida, que va más allá de satisfacer de hecho las necesidades y unos factores económicos, es la creación de entornos saludables, donde pues la persona pueda fluir, vivir y no solo sobrevivir, ¿sí? Entonces los dejo con esta pregunta: ¿estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran compartir. No, quedaron en silencio. ¿Sí ven que yo hablo mucho? Están ahí pensando, están como, estoy ahí con todas yo precisamente también te quería hacerte una pregunta, ya después del silencio, de Ali, la pregunta. Y es, con base ya en la experiencia que has tenido en trabajo ya como de campo, ya en comunidad, ¿qué es lo más difícil? Hablabas tú de algo que me llamó mucho la atención y es que somos extraños en tierra extraña. Entonces, al momento de la implementación de un proyecto, ¿cuál es la barrera a nivel comunitario, digamos, más compleja de superar? Porque claro, es todo un proceso para poder entrar y ya empezar a que la comunidad nos conciba como parte de ese cambio, porque muchas veces hay como cierto rechazo y no solo porque rechazo injustificado, sino que es una realidad que muchas comunidades están sobreintervenidas. Y es como, si viene, hace lo mismo, claro. Entonces, siento que pueden haber varias barreras al momento de ingresar que hay que superarlas para entonces desarrollar procesos efectivos de intervención, digamos, el desarrollo del proyecto. Entonces, desde tu experiencia, ¿cuáles serían y, bueno, qué consejos nos podrías dar en este espacio para empezar a trabajar en esas barreras en el momento en que se nos presenten? Sin pasar una línea de profesión, ¿cierto? Y cortar eso. Si es necesario, mostrar humanidad, porque la comunidad sabe. Uno cree que no, yo solo voy a hacer tal cosa. No. Cuando uno va solo con voy a hacer tal cosa, y por eso creo que hice mucho énfasis en reconocer la comunidad. Entonces, uno escucha, se sienta, se toma el tiempo. Vean, no sé si sirva contar una experiencia que tuve para responder también a la pregunta. En una institución estaba recién graduada, perdón. Ve que estoy más nerviosa. Se me ha enredado la lengua un montón hoy. Estaba recién graduada, pero recién graduada. Acababa yo de salir del pregrado. Y a mí, de hecho, como eso les reitero, a mí lo social siempre. Y yo me senté, entré a la institución, había que pasar muchos lugares, y llegué hasta allá y me senté en el piso a hablar con una persona. Luego me llamó una persona y me dijo, tú no debes sentarte en el piso porque tú eres profesional. Bueno, me dio una cátedra y yo le dije, si yo me levanto, la persona no se va a sentir en confianza y yo sí lo quiero hacer, sin pasar la línea de respeto ni de confidencialidad, porque eso también no afecta mucho,
uno tiene que mostrar humanidad y aquí ya eso lo aprende uno de vida. Eso ni siquiera es enseñado en la universidad. Pero el interés de hacer ver a la comunidad ese proceso, mejora y avance es propio e innato y el proceso de la comunidad. Y uno también debe respetar el proceso de la comunidad. Para mí, escribir puede ser muy fácil, pero para una persona que no ha tenido educación, que tiene en su mente, que no sirve para nada, y perdónenme la expresión así, para una persona que piensa que no sirve, realmente aprender es un logro. Para mí comprar un celular puede ser normal. Para una persona, una comunidad independiente, si han ido muchas veces a ofrecerles apoyo, mm, recibir apoyo desde ese querer es importante. Y hay algo más acá. No todas las comunidades, no, perdón, no todas las personas. La comunidad es demasiado general. No todas las personas desean mejorar, avanzar, porque se han quedado ahí, repitiendo la situación y de hecho procesos generacionales. Pero para quienes sí, por uno, de pronto suene como muy raro, pero por ese uno, y ese uno puede lograr el enfoque en la comunidad. Entonces, más que el consejo, es realmente hallar esa vocación social desde el respeto a la comunidad, al proceso de la comunidad, ¿sí? No hay como una norma, primero esto, hay que recordar eso. Para una comunidad lo primero puede ser conocerlo usted, lo último puede ser conocer el proyecto, pero para eso se necesita hacer ese trabajo juicioso de observación, trabajo de campo. Yo había puesto una palabra acá, no la puse en la diapositiva, pero se las quiero decir, ensuciarnos. Es necesario que nos ensuciemos. O sea, y perdónenme que suena muy así, como de la cotidianidad, pero es así. Yo necesito sentarme en el piso, en donde sea. O sea, uno debe, así sea, cargar otra camisa, un pantalón, una falda, un vestido, lo que sea. Vaya, usted se sienta ya con la comunidad para que entienda por qué para esa comunidad ese acueducto, esa escuela, lo que sea, es tan importante. El proceso es importante, porque usted de hecho, si va a ser el responsable de crear ese proyecto, debe saber que su compromiso está con que ese proyecto se desarrolle, que hay normas, que hay actividades, tareas y demás que se van a desarrollar, por supuesto. Y que si usted de pronto como yo no es tan bueno con las matemáticas, bueno, vamos a buscar una persona que también pueda respaldar. Entonces creo que, no sé si eso responde o me fui demasiado al extremo, pero creo que eso es de mi concepto, es ese soporte de las comunidades. Sí, no, totalmente, creo que ha respondido y sí, tienes mucha razón en cuanto a eso que mencionas y es que, claro, cuando estamos pensando en proyectos sociales, precisamente ese aspecto social inicia desde la humanización de las relaciones entre los que vamos a ser parte de ese proyecto, entendiendo en este caso a los actores, a los sujetos que van a ser parte como sujetos activos en medio del proceso. Y precisamente para verlo de esa forma hay que, tal como lo has mencionado, esa interacción, si es de verdad, creo que eso marca muchísimo, muchísimo la diferencia. El que los mismos miembros de la comunidad puedan vernos como esos aliados, sino como, ay, el profesional, no, como los aliados en medio del proceso. Entonces, claro que sí, creo que en medio de esas barreras, tomar esa actitud inicial, como ya sí, entendiendo que puede ser extraño para la misma comunidad, retomar esa actitud inicial puede marcar la diferencia drásticamente. Entonces, muchísimas gracias por esa respuesta. ¿Alguien más tiene una duda, pregunta? No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo más que una pregunta, quisiera un poco como contextualizar con mi experiencia. En el momento Adelante. me encuentro haciendo actividades como coordinador de participación ciudadana de un municipio. Una de las dificultades que se me han presentado a lo largo del desarrollo de mis actividades es la división que existe entre la comunidad, como lo débil que está el tejido social en el municipio, a raíz de
todo lo que tiene que ver con el rivalismo político y pues sí, a veces se dificulta bastante el llegar con una idea de intervención pues, que va a beneficiar a la comunidad y pues adicional a eso pues como que la credibilidad en tanto las actividades que se van a realizar como administraciones o como personas se ven limitadas por este tipo de actitudes y de, no sé, prácticas que alrededor de los años se han venido dando. Pues no sé de pronto qué consejo me podrías dar con respecto a esta situación como para poder sobrellevar esta situación y mejorar y cohesionar todo este entramado de actores que hacen parte del proceso que pues estoy llevando a cabo. Es una pregunta muy difícil de responder. Voy a hacerlo muy sincera. Y mientras tú hablabas y mencionabas la situación, yo recordé una película que está en Netflix y te voy a invitar a verla. Se llama Klaus. No sé si la has visto. Se ve mucho como para Navidad y demás. Y habla de una rivalidad en un pueblo y un cartero tiene que abrir ese lugar y son dos familias que por mucho tiempo han estado en disputa. Toda la película muestra la realidad. Entonces te voy a invitar a que la veas, pero ya voy a responder, solo para que la veas. Las rivalidades se dan desde generaciones. Yo estuve leyendo, te quiero compartir, muchos estudios, no es uno, sobre el cambio y cómo se produce el cambio en las generaciones. Y se dice que es en la generación anterior. O sea, es decir, para hablar de eso, en realidad es un problema muy grande. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a generar conciencia. Y ese es un objetivo que uno pone en un proyecto, generar conciencia. Y aquí, como decía, darle indicador y cumplimiento, llevarla a la realidad es muy difícil. En serio, o sea, es difícil porque yo no puedo hacerle esto a la comunidad. Coger una hojita y la arroqué y ya se solucionó. No. Estamos hablando de historia. Uno, que también hace parte de la comunidad. Dos, que esa historia cuesta mucho modificarla. Ustedes han escuchado las razones por las que las personas que están, no quería tocar este tema porque hablar de política es tan difícil, pero bueno, Dios mío, ojalá. Mira, las razones por las que las personas que hacen parte de la primera línea en el paro están, ¿no? Y uno los escucha y les citan y dicen, eso es historia. Y cómo marcar historia. Sí, es cierto que es a través de la conciencia, pero ¿qué debe pasar para generar conciencia? Y vuelvo y digo, no hay un cómo. Si yo te digo a ti que es un cómo y te digo primer paso, apunta, y tú vas y haces eso y no funciona, ¿qué problema en el que me metí? No es primer plazo y quiero que eso sea un esquema que romper, pero sí es de mucha conciencia y es de, en este caso yo siento que son acciones muy pequeñas que pueden modificar conductas, que son conductas aprendidas. Te voy a invitar a que veas la película de verdad, te vas a dar cuenta cómo incluso entre familias y ya hay muchas historias que se han escuchado incluso a muerte sobre esas rivalidades, pero bueno, para dar respuesta, creo que las acciones pequeñas ayudan mucho. Tú no necesitas reunir toda la comunidad, necesitas algunas personas que sean líderes en esa comunidad y ojalá sean los líderes que estén interesados en un cambio y ese cambio reúne la comunidad. O sea, hay actores que pese a esa diferencia quieren cambio. Todos queremos que se mejore el medio ambiente. Ese es un objetivo en común de todos. Si todos queremos construir una escuela a donde mis hijos van a ir, pero los hijos de la persona vecina también, ¿será que hay objetivos en común? Sí. Que el acuerdo no es difícil, pero hay que hacer mesas de trabajo, procesos de mediación cultural. También te voy a recomendar que leas mucho sobre la mediación cultural, que es donde se da y es un piso muy importante, la mediación. En este caso, no es como, yo lo digo así y suena muy feo, darnos los abrazos, crucen las manos como nos enseñaron, no es solo así.
hay que cambiar la historia. Entonces, ¿cómo tienes que hacerlo? Pasos pequeños. No hagas un montón. Si tú haces una reunión donde todos se van a ver, ahí. Más bien una pequeña acción que reúna un líder al tiempo, poco a poco. No sé cuáles son los proyectos que desarrollas, me queda muy difícil de pronto decir así ya sea, pero mi recomendación es que si haces algo, hazlo poco a poco y que los pasos que hagas sean muy firmes. Ejemplo, si tú lo que quieres es a ver, un ejercicio, mm, eh, una escuela, volvamos otra vez al tema de la escuela. ¿Cuántos niños están desescolarizados? ¿Se necesita o no? ¿Qué necesitamos? ¿Una asociación de padres? Ah, bueno, en la asociación de padres no tendría que haber un solo líder, tendrían que haber dos para que haya ¿qué? Unanimidad. Y justamente el líder o los líderes. Entonces ya hablamos de procesos en común. O sea, son acciones muy pequeñas que necesitan irse y debe ser muy paciente. En comunidades así es muy difícil y la paciencia es un arma importante. Entonces, por eso te digo, no hay un cómo, pero debes estar dispuesto a trabajar, a esforzarte, a lucharla, como uno lo dice, así en la cotidianidad, y a ir y a escuchar, porque eso es lo otro, escuchar la historia. Tú puedes hasta hacer un libro de historia contado por las dos partes. Aquí se me están ya ocurriendo ideas, ¿sí? No me den ideas. O sea, tú puedes hacer algo que resalte esa historia, que permita que se construya historia entre ellos dos. De alguna manera, un libro construye. Todos se van, ay, no, vamos a salir y se va a contar. Y esto, eso también es importante. Yo estoy segura que parte de la historia del Libertador de Simón Bolívar no fue contada toda la historia. Habrán personas y ancianos, abuelitos, el nonito, el tío para allá, que contará, ah, sí, él pasó por acá y dejó un hijo y nadie sabía. Pero es historia que se cuenta en el voz a voz. El voz a voz da también mucha fuerza. Esos, no sé si Daniela o alguien más quiere aportar algo a la respuesta, porque en realidad es compleja, es respetar el proceso de la comunidad. Bueno, ahora que has mencionado eso, de hecho, bueno, aquí Dubán está levantando la mano. ¿Listo? Dubán. No te escuchan. Bueno, no te escucha. No sé si. No, tienes el micrófono cerrado. Ahora sí, ¿me escuchan? Listo. Con respecto a lo que mencionaba, que no sabía qué tipo de proyectos estaba manejando pues, dentro de mis actividades. Pues los proyectos son básicamente centrados en juntas de acción comunal, todo ese tipo de proyectos que tengan relación con el medio ambiente, obras de impacto social, mejoramientos de infraestructura comunal. Y pues aquí la situación es que se presenta es bien particular, porque si bien hay representación de diversas líneas, por decirlo así, líneas políticas, nunca se había hecho una estructuración como la que se está haciendo en este momento con las comunidades. Y pues, como lo decía, he ido avanzando como poco a poco, he sido como bien paciente en ese sentido porque si nos ponemos a ver aquí la situación es bien compleja porque son 36 juntas de acción comunal con las que estoy trabajando, es un grupo bastante amplio. Y la ubicación geográfica también es bastante distante, por decirlo así. Entonces he tenido que trabajar muy sectorizado. Y hasta el momento he podido llevar un proceso bien interesante con 5. Entonces, estaba empezando con eso, con grupitos de a 5 juntas de comunal, ya he ido avanzando con todos los trámites que deben adelantar estas juntas de acción comunal con el Ministerio del Interior y todo eso. Y creo que es como muy clave este trabajo porque
que logremos impactar con este tipo de proyectos. Ese grupito de 5 juntas de acción comunal, tal vez la desmotivación que hay en el resto de la comunidad se puede transformar, se puede trabajar con el equipo que vea el trabajo que se viene junto con los demás. Entonces, pues es una recomendación dentro de lo que mencionaba Ruque, sí la va a tener muy en cuenta, y en parte no responde la pregunta porque sí, entiendo que es muy amplia, pero que sí es algo que tengo muy como en mente en el trabajo que vengo realizando. Entonces, pues era eso lo que quería manifestar. Muchas gracias, Ruth, por la recomendación y por la recomendación. Bueno, prometo que puedo responderla más adelante. Si algo deseas, con mucho gusto. Listo, entonces, bueno, entonces muchas gracias, Duván, también por cada una de las preguntas y los aportes que has realizado hasta el momento. ¿Listo? Entonces, bueno, ya como para ir cerrando, ahora que has mencionado precisamente esta pregunta, nos damos cuenta que el trabajar en lo social es un tema muy amplio y complejo a la vez, y es por eso que primero, entiendo como todo un proceso, hay que, cuando pensamos en la acción, en desarrollar acción, hay que fundamentar, hay que tener las bases teóricas para entonces desarrollar acciones que contribuyan realmente al beneficio de la comunidad de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, es necesario empezar a formarse, y precisamente eso es lo que busca el programa especializado en liderazgo y gestión comunitaria, que podamos tener los elementos necesarios, que el gestor social cuente con los elementos necesarios para afrontar las problemáticas y situaciones que en el medio se puedan presentar específicamente en la comunidad en la que se estará desarrollando el proyecto. Entonces, ahora que tú comentabas la pregunta, yo pensaba, bueno, es que es tan amplio, necesitamos precisamente ese tiempo, ese espacio de discusión, de reflexión, para entonces co-construir ideas, porque lo interesante de los programas especializados es que no es simplemente una clase donde el profesor habla y los estudiantes escuchan, no, sino que se da precisamente esto, y es la co-construcción de estrategias para abordar ciertas situaciones a nivel social que son cruciales para poder desarrollar los procesos de intervención de manera efectiva. Entonces, aquí recae como la importancia de formarnos, y aprovecho este espacio para todos los que nos están viendo, a que precisamente se animen y se inscriban en este programa para seguir construyendo, desarrollando e ir solucionando cada una de estas preguntas que van surgiendo en lo social, porque en lo social cada vez que vamos sale una nueva pregunta. Uy, ¿cómo? Sí, porque es lo dinámico y lo diverso que encontramos cuando trabajamos con comunidades. Entonces, en este programa específicamente de liderazgo y gestión social, vamos a estar viendo varias materias. Bueno, primero les quiero hablar en temas de tiempos, ¿listo? Entonces, el programa, bueno, inicia en la semana de inducción del 2 al 6 de agosto. Ya están las inscripciones abiertas, así que les animo a que no esperen el último momento porque hay cupos limitados para este proceso. ¿Listo? Vamos a estar viendo las siguientes materias, entre estas precisamente formulación de proyectos sociales, en donde nos va a estar acompañando nuestra maestra Ruth, aquí está aquí precisamente, y bueno, sería maravilloso seguir escuchando cada una de las clases, esos consejos, todo ese conocimiento que yo tengo también algunos años de experiencia en lo social, y estar aquí, yo estaba como, uy, cierto, tome nota, porque claro, para implementarlo, de verdad, es mucho lo que se aprende en el tema de lo social, entonces les motivo, de verdad, estoy muy, muy contenta con lo que se viene en esta clase de formulación de proyectos sociales. También vamos a estar viendo diagnósticos y herramientas de intervención social, desarrollo humano, derechos humanos y minorías sociales. En el ciclo 2, gestión de empresas sociales, políticas públicas y evaluación de impacto. Son materias que van articuladas entre sí para desarrollar procesos sociales efectivos que pues produzcan esa tan anhelada, por decirlo así, avancemos un poco hacia esa tan anhelada transformación social. Yo también estoy aquí como que me enreda. Listo. Bueno, entonces, recuerden, ya están las inscripciones abiertas, motivarles a que se inscriban por la página de CLAP. Voy a copiarla aquí. Ahí está en el chat, para el que por favor quiera ingresar e informarse más sobre
cada uno de los programas. Hay 3 programas, ¿listo? Entonces, profesora Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad, ha sido muy significativo, de muchísimo provecho para cada uno de los que estamos aquí conectados. Bueno, muchas gracias a ustedes. Los esperamos